Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a continuar con La venganza del sabueso del clan de la espada, capítulos 65 a 74. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. Cuando llegó a la reunión fue recibido por los invitados que esperaba ver, e inmediatamente Boston Terrier y Grand Dane comenzaron a discutir sobre quién se quedaría con Bichir, mientras le preguntaban sobre todo lo que vivió esos 2 años. Pero Hugo los interrumpe, calmándolos, por lo que los otros agachan la cabeza. Bichir, a pesar de eso, decide hacer una pequeña demostración, usando su mana para terminar calentando el vino de Boston Terrier y cocinando la carne de Grand Dane, cosa que los deja impresionados, ya que ese control normalmente se logra muchos años después, por lo que Bichir se termina dando cuenta en ese momento que los trillizos nunca le contaron nada sobre sus habilidades a Hugo, mientras veía cómo lo miraban con admiración. Y por otro lado, Osiris terminó felicitándolo, cosa que sorprendió a Bichir, ya que él no suele ser de ese tipo de personas. Pero cuando Seth también lo felicitó, volvió a sentir aquella admiración que tenía por él. Pero también se percató de un intenso aroma a demonio, comenzando a buscar la fuente de esa peste, e identificando que provenía de Seth. Dudó al principio y, queriendo corroborar, usó su copa de vino, notando que Seth no tenía reflejo. Pero como él no se callaba, el olor a demonio seguía molestándolo. Por suerte, Osiris, también cansado de oír la conversación de su hermano, terminó haciendo que se callara, librando así a Bichir de la peste, y al final de la cena, Hugo le pidió que fuera a verlo a su estudio. En el camino, Bichir terminó siendo interceptado por un ataque, el cual intentó detener, pero de repente desapareció antes de tocarlo. Boston Terrier apareció frente a él, ya que quería reclutarlo, pero Grand Dane también apareció. Y como ellos empezaron a discutir, Bichir aprovechó el momento para escabullirse, aunque se terminó encontrando con los trillizos. Él pensaba que lo atacarían, pero ellos terminaron inclinándose ante él, pidiéndole que los aceptara como sus sirvientes. Bichir terminó pasando de largo, pero les da a entender que nadie debe de enterarse de su relación, cosa que termina emocionando a los tres, aunque Bichir simplemente quería utilizarlos. Y una vez que llegó a la oficina de Hugo, le entregó un sobre con los papeles para entrar en la academia, oportunidad que no desaprovecharía, pero también le termina preguntando si le podría contar sobre su primera esposa e hija, cosa que deja impactado a Hugo, quien le pregunta por qué quiere saberlo. Bichir le dice que se lo dirá cuando le cuente su historia, por lo que Hugo comienza a contarle todo, mostrando un lado que Bichir no había visto y que lo comenzó a incomodar, ya que Hugo estaba contándole que ellos dos se habían enamorado a primera vista, aunque eran de posiciones sociales diferentes, por lo que tuvieron que luchar mucho para estar juntos, incluso yendo en contra de la familia, logrando así tener a su hija, momento en el que ambos eran felices, hasta que por una enfermedad su amada esposa falleció, siendo atormentado después por la desaparición de su hija, momento en el que Bichir sabía que él había decidido convertir a sus demás hijos en armas para obtener su venganza, por lo que le termina mostrando el guardapelo que tenía Pomerian, cosa que Hugo reconoció inmediatamente, por lo que Bichir procedió a explicarle que lo llevaba colgando la niña que conoció el otro día, momento en el que Pomerian entró por la puerta. Bichir le termina revelando que ella es su nieta, esperando que eso terminara destrozando a Hugo, pero muy al contrario, la expresión que vio en él le causó una enorme confusión a Bichir, ya que estaba llorando al ver a la pequeña. A la mañana siguiente, esa confusión se incrementó al ver cómo Hugo jugaba con ella, emocionado porque lo llamaba abuelo, cosa que también impresionó a Osiris.
pero Bichir no sabía qué hacer, ya que veía cómo había bajado la guardia, brindándole así la oportunidad para acabar con él, pero ya no sentía la necesidad de hacerlo, porque notaba que el Hugo que conoció, aquel ser cruel y frío que lo terminó ejecutando, no era el mismo que tenía enfrente. Confundido, meditaba en su habitación siendo visitado por Cindy Wendy, quien le entregó el informe que le había pedido sobre Seth, descubriendo que había ayudado en muchos orfanatos, los cuales tenían niños desaparecidos, dándose cuenta de que Seth, aquel que conocía, no era más que una fachada, e incluso fue el responsable de la desaparición de los niños por la cual él fue inculpado. En ese momento, Seth estaba llevando a un niño a enfrentar un terrible destino, al convertirse en su comida. Y cuando Seth terminó su cena, estaba conversando con Ocho, otro demonio perteneciente a los 10 cadáveres superiores, que buscaban volver a abrir la puerta de los demonios para así traer al mundo la era de la ruina. Pero ahora, con el repentino cambio de Hugo, eso les complicaría sus planes, ya que Seth planeaba usarlo. Molesto de que Bichir cambió al Hugo que había destrozado, por lo que estaba pensando en cómo volver a recuperarlo. Al día siguiente, Bichir y Hugo caminaban juntos y sorpresivamente Hugo terminó confesando que sabe que todos sus hijos le guardan rencor por cómo ha sido con ellos, pidiéndole perdón en ese momento a Bichir, quien ve lo diferente que es del Hugo que recordaba, dejando a un lado su venganza contra él, por ahora, y pidiéndole algo a cambio. Mientras, Seth estaba pasando un tiempo de calidad con Pomerian, pero cuando por accidente dice que ella tiene cabello igual de suave que el de su madre, hace que la sirvienta lo cuestione porque él no había nacido en ese momento, cosa que causa que termine desapareciendo, ya que Seth se la come, sin que Pomerian se dé cuenta, y meditando lo fácil que sería terminar con ella en ese momento. Por suerte apareció Osiris, quien le pedía a Seth que regresara a su entrenamiento e incluso se acercó a él comentándole lo preocupado que estaba por su salud, cosa que causa que el demonio tenga recuerdos del verdadero Seth, quien siempre se sintió inferior a su hermano y presionado por su padre, así que no tuvo más opción que marcharse, perdiendo la única oportunidad que tenía para acabar con Pomerian, ya que después de eso no se despegaba de su abuelo. Meditando en su cueva, pensó que tal vez sería mejor encargarse de ella después, tal vez con un veneno como lo había hecho con la esposa de Hugo, cuando fuera un golpe más duro para él. Pero fue sacado de sus pensamientos cuando sintió como alguien pasaba fácilmente por sus trampas, sorprendido al ver a Bichir, quien le decía que le había comentado que pronto lo visitaría. Momento en el que se deja de ocultar que es un demonio, ya que estaba confiado en acabar con Bichir. Pero eso no pasó, ya que al atacarlo el que terminó perdiendo el brazo fue Seth, dándose cuenta de que Bichir tenía a Belzebub, notando que también su alma parecía haber estado en el infierno. Bichir estaba recordando cómo fue engañado por él, pensando que era una persona compasiva, que incluso lo visitó en la prisión, avisándole que lo inculparían de todo, pero la verdad era que lo había hecho todo él, con la finalidad de abrir el portal y traer el caos al mundo, con ayuda de los otros cadáveres superiores, quienes recuperaron toda su fuerza al abrir ese portal, volviéndose así una fuerza difícil de combatir. Pero Bichir sabía que ahora no estaba ese portal y podía acabar con él. Aunque Seth estaba confiado, ya que pensaba que Bichir, por no ser de la familia principal, no conocía más allá de la cuarta espada, pero para su sorpresa no era así, quedando acorralado por Bichir y no teniendo más remedio que mostrar su verdadero cuerpo como Andromalius, atacando a Bichir con sus serpientes, las cuales lograron infligirle una herida, por la que comenzó a absorber su sangre, ya que él era el demonio capaz de controlar la sangre. Bichir simplemente se rió, ya que no sabía qué es lo que estaba absorbiendo.
momento en el que Andromalius comienza a sentir los efectos del veneno, cuestionándose cómo es posible, ya que solo existen 3 monstruos que podían producir un veneno suficientemente fuerte para hacerle daño. Pero sin importar eso, usa su plan B, convirtiendo el agua en sangre e invocando a sus soldados, quienes eran capaces de usar los mismos ataques que él, por lo que creía que tenía la victoria. Pero Bichir terminó sacando un silbato negro, usándolo. Momento en el que la montaña perdió su cima, ya que Hugo la había cortado y todo el clan estaba reunido para enfrentarse a Andromalius bajo las órdenes de Bichir. Andromalius estaba acorralado, incluso tuvo que recurrir al viejo método de la negociación, cosa que con Bichir no funcionaría. Pero él estaba apelando a la bondad de Osiris, quien se terminó acercando a él, mientras Bichir le decía que no se dejara engañar. Pero Andromalius, usando el rostro de Set, le decía a Osiris que lamentaba todo, pero sin importar eso, su cabeza terminó saliendo volando, ya que eso era lo único que Osiris podía hacer para salvar a su hermano. Pensando que si hubiera actuado diferente con él cuando eran niños, todo habría sido diferente. Pero en ese momento la cabeza comienza a burlarse, diciendo que avisará a todos, ya que regresará por ellos, cuando su cuerpo se regenere mientras se alejaba de ellos. Pero Hugo no dejaría que escapara, recordándole que le dijo que no le diera la espalda, haciéndolo desaparecer con un solo movimiento de su espada. Después de eso vemos cómo se anunció que se compensaría por la desaparición de los niños, e incluso terminaron ejecutando a la madre y subordinados de Set, revelando que él fue el culpable de todo, pero ocultando que se trataba de un demonio. Por otro lado, Pumerian se sorprendía por la ausencia del bigote de Hugo, mientras Osiris le decía a Bichir que debía de prepararse para ir a la academia, aunque al ver la escena, por fin se dio cuenta que no era el único que tenía puesta una cadena, logrando por fin librarse de sus fantasmas del pasado, pero decidido a tener su venganza contra aquellos demonios que causaron su sufrimiento. Y vemos cómo Sabueso Nocturno termina con un demonio que se ocultaba en el Imperio y que está dispuesto a vengarse de todos ellos. Y con esto termina nuestra primera temporada. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector, ya que podrán ver un resumen extra al mes, así como de usar diferentes stickers del Pato Lector y recibir saludos al final de cada video. O dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.